Y vamos a buscar ahora en la palabra de Dios, hermanos, en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Voy a leer esto en versión Dios habla hoy, más sencilla. La mayoría de ustedes no tiene, salvo lo que tienen en el celular, que en el celular sí cambia la versión, ¿no? Pero, así que van a tener la lectura allí. Los que quieren seguirla tal cual lo voy a decir yo. Dios habla hoy. Así que mírenla ahí y ya está, y no hay ningún problema. Alguno me va a decir, ¿qué pasó, Claudio? Te adelantaste a la Navidad, porque vas a leer el nacimiento de Jesús y la visita de los pastores. Estamos 2 semanas adelantados, soy un adelantado. No, muchas veces hacemos esa reflexión, pero ya cuando la Navidad está terminando realmente, a la noche, cuando ya todo ha pasado. Entonces vamos a adelantarnos para prepararnos, ¿no? No lo dejemos para último momento. Uy, esto era la Navidad, o yo no lo había pensado así. Así que nos preparamos con tiempo y vamos a leer el nacimiento de Jesús. Y como los veo muy tranquilos, les voy a pedir que se pongan de pie. Los veo muy relajados en este día. Así que leemos a partir del versículo 1. Por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo, cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: vamos pues a Belén, a ver esto que ha sucedido que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se admiraban de todo lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se le había dicho. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Es un hecho ampliamente conocido. El Imperio Romano ordenó hacer un censo, y este censo se hacía con fines de saber cuánta población había y cuánto había que recaudar, algo que nosotros conocemos, ¿no? Recaudar impuestos. Y la usanza de ese tiempo era en Israel, en el pueblo judío, que cada familia tenía que retornar a sus orígenes, a donde era naturalmente su familia. Entonces María y José bajaron desde Galilea a Judea, y justamente en ese momento está justo a punto de dar a luz. Embarazada, va a dar a luz, no encuentra el lugar y finalmente terminan en este establo y en el pesebre, que todos ya conocemos ampliamente. Es un hecho muy sencillo. Un niño lo puede leer, un chico lo puede leer y lo va a entender. Muy claro, ¿no? Que hemos leído infinidad de veces. Y en el que se destaca un rasgo evidente y que ustedes ya conocen de tantas lecturas a lo largo de todas las Navidades que han vivido. Y el rasgo distintivo de este nacimiento es, lo pueden decir ustedes, es la pobreza, la humildad, ¿no? Que rodea
al nacimiento justamente del Hijo de Dios, del perfecto hombre Dios, del Mesías y del Rey. Nace en medio de la pobreza. Esto lo tenemos claramente identificado, ¿no? Lo sabemos ya. Y si bien captamos este rasgo, esta enseñanza, que todos lo sabemos, nos choca, nos sorprende esto de la extrema pobreza. No lo terminamos mucho de comprender, porque en realidad, sinceramente, contrasta con lo que hubiéramos hecho nosotros. Si nosotros tenemos que recibir al Hijo de Dios, al Mesías, jamás lo hubiéramos hecho en esta forma. Nunca lo hubiéramos recibido en esta forma. Definitivamente, honestamente, ninguno de los que estamos acá hubiéramos recibido al Rey, al Salvador, al Mesías, al Hijo de Dios en esas circunstancias. Ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido. Nosotros, primeramente, hubiéramos imaginado multitudes recibiendo al Mesías, al Hijo de Dios. Nosotros somos afectos a las multitudes, especialmente los argentinos. Siempre preguntamos, ¿fue mucha gente? Muchas personas fueron, había una multitud escuchando a esa banda, a ese cantante, a ese artista. Se llenó el estadio, ¿no? ¿Cuánta gente había en el cine? ¿Cuánta gente fue al cumpleaños? Y había muchos invitados. Y la famosa frase histórica, y se llenó la Plaza de Mayo, en general hablamos, ¿no? Y se llenó la plaza, y cuánta gente había festejando el otro día, ¿no? Y en este acto, es decir, siempre queremos multitudes. Eso es algo distintivo de los argentinos, ¿no? Pensamos que junto a todo personaje famoso, prestigioso, tiene que haber detrás una multitud. Y si sucedió un hecho importante, también tiene que haber una multitud. Detrás de toda persona famosa o de todo hecho significativo, tiene que movilizarse una multitud. Esa es nuestra forma de ver las cosas. Y aquí Dios no ve las cosas así. Acá están los padres, María, José, y por un espacio breve de tiempo, porque dice que llegaron, estuvieron y se retiraron, un grupito de pastores. Y nada más. Nada más. Los padres y unos pastores que se acercaron en ese momento y se fueron. Esos fueron los que rodearon a Jesús, al Hijo de Dios, al Mesías, allí en su nacimiento. A nosotros nos importan las multitudes, definitivamente. No es lo mismo para nosotros celebrar nuestro cumpleaños con 2 o 3 personas que con 20 o 30, es obvio. No es lo mismo para nosotros celebrar nuestro casamiento con poquitas personas a tener allí muchos invitados, ¿no? Numerosos. Nos gustan las multitudes, entendemos que si hay algo importante tiene que haber mucha gente, pero para Dios no son esenciales, no son necesariamente sinónimo de felicidad, plenitud, realización o salvación, ¿no? Definitivamente, no es que están las multitudes, bueno, entonces hay felicidad, hay plenitud, hay llenura. No es necesario eso. Y es una verdad que también la conocemos experimentalmente de la vida de muchos famosos. Pensemos, ¿no? Aquellos que ya tenemos tiempo, actores, actrices, artistas, deportistas, políticos, gente prestigiosa que llevó multitudes, bandas, que llevaron multitudes de gente y de pronto caen después en la depresión, en las adicciones, el alcoholismo, la droga, que acaban, hay muchos famosos que terminan su vida jóvenes, ¿no? En adicciones y finalmente incluso el suicidio. Esa gente tuvo multitudes, pero las multitudes no salvan, no son importantes. La salvación no viene de ellas. Acá en este caso no había multitudes, no eran necesarias. En segundo lugar, imaginaríamos al Mesías, el Hijo de Dios, rodeado de gente prestigiosa, reconocida, importante, acorde a la importancia del Mesías, el Hijo de Dios que ha nacido. Pero cuando miramos la escena, justamente, ¿qué vemos allí? Vemos a María, una madre joven, casi adolescente, 14, 15, 16, 17 años, un carpintero, un artesano humilde de ese tiempo y un grupito de pastores que eran despreciados, ignorantes, pobres, eran marginales en esa sociedad, sin influencia. Y nadie más.
El rey, el Salvador, rodeado por un adolescente, una madre adolescente, un carpintero y despreciados pastores. Nosotros ubicaríamos al Hijo de Dios rodeado de gente de cierta importancia política, religiosa, cultural, económica, y ustedes podrían decirme, pero estaban corrompidos, estaban alejados de Dios. No, pero seguramente hubo, y después en los evangelios se relata de gente sincera que buscaba, que era maestro, que era de buena posición. Dios podría haber convocado a esa gente, por lo menos para que rodearan a Jesús y se enteraran de esto. No estuvo esta gente, sino gente muy simple, muy sencilla, sin prestigio, sin reconocimiento. A nosotros nos gusta el contacto y la relación con gente reconocida, prestigiosa, a todos nosotros, invariablemente. Siempre mencionamos, ¿no?, cuando estamos en un acto, un evento, alguna ceremonia, la plaza, en la escuela, aquí, lo que sea, y estuvo esta persona, ¿no?, esta persona reconocida, prestigiosa, famosa, y incluso lo recordamos a través del tiempo, ¿no? Yo una vez vi a tal jugador, vi a tal actor, me saqué una foto, le pedí el autógrafo, y acá fue cuando conocí a este, y vino una vez. Yo recuerdo cuando era chico, por ejemplo, me acuerdo que vino Alfonsín en un acto político acá, o ahora que falleció Pinky, recuerdo que estuvo Pinky también en una ceremonia escolar en este lugar. No, recordamos esas cosas. Es prestigioso, reconocido, ¿no? Y vino, y estuvo, y lo conocí. Para nosotros tiene peso eso, ¿no? Y hacemos diferencia con eso. Conocí a tal famoso, estuve con ese famoso. Y debido a esa inclinación natural que tenemos nosotros, de hacer diferencia, de pensar que esa gente es singularmente valiosa y nos imparte algo de valor a nosotros, es que Dios nos advierte que no tenemos que hacer diferencias, que tenemos que considerar a todos los seres humanos como iguales. Y le dice, ¿no?, en la carta a Santiago, Dios, que vuestra fe en Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, acá adelante, ¿no?, lo hacemos sentar, y decís al pobre, estate tú allí, en el fondo, quédate parado, ¿no? ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Por qué está escrito esto? Esto está escrito para los cristianos. No es una predicación profética a la sociedad. Esto es una carta que está hablando a los cristianos, en la congregación, ¿no? Es decir, en nuestro corazón somos afectos, no a pensar, estoy con este conocido, este importante, y esto me va a impartir algo especial, no me va a dar un valor especial. Tu salvación, tu vida, tu esperanza no van a provenir de contacto con gente influyente, reconocida. Si estás triste y desesperanzado antes, por el hecho de que estés con alguien importante, prestigioso, reconocido, no va a cambiar tu situación. Vas a seguir triste y desesperanzado después. Esa es la triste realidad, ¿no? No vamos a recibir algo especial, algo duradero de esas personas. Por eso Jeremías 17 dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová, será como la retama en el desierto. Es decir, ¿crees que esas personas te van a dar algo especial, significativo, te van a hacer feliz? Vas a vivir en el desierto. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. El que aplica su corazón a pensar que el estar con esta gente lo va a hacer pleno, feliz, va a vivir en el desierto. El que busca a Dios y pone su confianza en Dios va a vivir en medio de las aguas. Esa es la diferencia. La misión futura de este niño que nació y está allí en el pesebre no dependía de tener gente importante a su alrededor. La pudo concretar sin ningún problema. No hubo gente importante y él, su plan de salvación, lo desarrolló. En tercer lugar, imaginaríamos al niño, Dios y perfecto hombre, en una situación económica más holgada.
no necesariamente rico, no tiene por qué ser necesariamente rico, pero por lo menos con lo imprescindible, con lo básico de una familia normal. La situación es de extrema pobreza, le falta lo básico, lo necesario. Evidentemente eran padres muy humildes, más de lo que nosotros imaginamos, muy pobres. Jamás hubieran ido a parar allí si tenían recursos económicos. El que tiene recursos económicos y está en Belén hace que alguna puerta se abra, definitivamente. ¿No? Si fueron a parar allí es porque no tenían nada que ofrecer. Y si hubieran sido, como decimos nosotros, y me entenderán, gente bien, como decimos nosotros, si hubieran sido gente bien, jamás, y hubieran tenido recursos, jamás hubieran aceptado estar allí. Si hubieran tenido recursos económicos, hubieran conseguido otro lugar. Y si era gente de recursos, jamás hubieran pisado ese lugar. Jamás. Y más adelante en el capítulo, ese que leímos, de Lucas 2, vemos que se presentan en el templo y hacen una ofrenda de 2 palominos, 2 pichones de paloma. Era la ofrenda excepcional que se le permitía, que la ley permitía para la gente que no tenía para el cordero. La gente más pobre que no tenía ni para el cordero, se le permitía excepcionalmente presentar en el templo 2 pichones de paloma. Y fue lo que presentaron los padres. Era gente muy pobre. Dios colocó a su hijo en una situación, en un ambiente de pobreza extrema, sin nada. Y eso nos choca a nosotros. No lo pensamos como lo ideal. Nuestro corazón tiende hacia el materialismo, ¿no? Es una de las grandes tentaciones, el materialismo, el amor al dinero, a los bienes, que ataca a todo ser humano y también a los cristianos. También a los cristianos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes, y está hablando de los creyentes, cristianos, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. La tentación del amor, el apoyarse en los bienes, en el dinero, ataca también a los cristianos, y acá está diciendo, y ya los atacó y ya algunos tienen problemas. Le dice Pablo a Timoteo. Hace muchos años, recordamos que acá se presentó la obra de Francisco de Asís, ¿no? ¿Cuántas dudas tendríamos nosotros antes de dar el paso que dio Francisco de Asís? Francisco de Asís pertenecía a una familia acaudalada, acomodada allí de Italia, gente burguesa, comerciante, y él justamente veía que apoyaban su confianza en esos bienes, en esas riquezas, y no miraban a Dios. Entonces él, rechazando todo eso, rechazó todas las propiedades, todos los bienes que tenía de sus padres. Y hasta se desnudó, dejó la ropa que pertenecía a su padre. Y empezó a depender de Dios, a confiar en Dios, rechazando, ¿no? Dando un mensaje contestatario a su tiempo. ¿Cuántas dudas tendríamos nosotros de hacer lo mismo que Francisco de Asís, ¿no? Si nos pidieran hacer esto. ¿Cuántas dudas? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a obedecer a Jesús si nos pide lo mismo que al joven rico? Anda, vende todo lo que tienes y repártalo a los pobres. Si Jesús nos dice hoy acá esto, no tenga miedo, no lo va a decir, no nos está diciendo, pero si nos lo dijera, ¿cómo contestaríamos? Es difícil, es difícil. Por eso Jesús, conociendo nuestra tendencia a aferrarnos a las cosas materiales, a pensar que las cosas materiales nos van a dar felicidad, nos dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, la felicidad, la plenitud, la llenura, la salvación, no depende de lo que tengamos. No va a venir de lo que tengamos, no la van a dar los bienes. Instantáneamente, después de decir eso, contó una historia. Y la historia justamente era de un hombre muy poderoso y rico, que tenía mucho, y construyó graneros para guardar eso mucho que tenían. Y cuando tuvo todo eso, dijo, bueno, alma, ahí siéntate, repósate y disfruta de todos los bienes. Y Dios le dice, bueno, sos un necio, sos un tonto, porque hoy vas a morir. Y te vas a tener que presentar delante mío. ¿Y estos bienes? ¿Y cómo te vas a presentar? ¿Te confiaste en estos bienes quedan acá? ¿Sos salvo? ¿No? ¿Tenés esperanza? ¿No? ¿Qué hiciste con tu vida? Apoyó su confianza en los bienes,
y finalmente se tenía que presentar delante de Dios y estaba vacío, vacío, vacío. La vida no consiste en lo que tengamos, no es esa la cuestión central de la vida. Nosotros le damos importancia a lo material, Dios no le da importancia a lo material, definitivamente. Dios colocó al ser más importante que jamás haya existido y que existirá, a Jesucristo, allí, en ese lugar, justamente. A la fuente de toda esperanza y salvación lo ubicó ahí, en medio de la pobreza y la falta de recursos. Esta falta de recursos y pobreza impidió que se desarrollara el plan de salvación de Dios, impidió que la salvación llegara a nosotros personalmente. No, el plan de salvación continuó y la salvación llegó a nosotros y nosotros somos salvos por la obra que hizo Jesucristo y nació en medio de la pobreza. Y en cuarto lugar, ni usted ni yo colocaríamos a un recién nacido en semejante lugar. Y hay que ser absolutamente sincero, porque somos muy románticos. Yo todavía tengo pendiente allí, ¿no? Armé el arbolito, pero tengo las figuras del pesebre, lo tengo que armar. Es una tarea para la tarde, digamos. Muy romántico lo hacemos todo esto nosotros, pero el pesebre ese, donde está Jesús, era el comedero de los animales, donde se colocaba el alimento para los animales. Allí colocaron la paja, allí colocaron a Jesús, rodeado de animalitos, y nosotros hacemos la figurita muy simpático del animalito, pero donde hay animales usted sabe cómo son las condiciones, de higiene y de olor, lo sabe perfectamente, ¿no? Así que no era un lugar ideal, ninguno de nosotros colocaría a un bebé ahí. ¿Usted colocaría un bebé ahí? Nadie lo colocaría en ese lugar, falto de higiene, sucio, en el comedero, ¿no? de los animales. Nosotros somos la generación extrema de esto, somos la generación del confort. Miro a muchos, ¿no? Miro a Miguel, María, y vinimos a la iglesia y al templo donde no había aire acondicionado. Y veníamos, ¿no? Y escuchábamos la palabra de Dios y crecíamos, y no había aire acondicionado. Hoy es imposible eso, no lo entenderíamos. Somos la generación del confort. Compárese con sus abuelos, bisabuelos, cómo vivían ellos, lo que tenían ellos comparado con nosotros. A mí me faltó el auto un fin de semana. Tenía que hacerle los frenos, ¿no? Y no fuimos a buscarlo al mecánico, quedó todo el fin de semana el auto adentro. Peor que el auto, un fin de semana sin internet, con el cable cortado, ¿no? Yo que no uso celulares particularmente, así que no tenía señal de nada. ¿Saben lo que es todo un fin de semana sin internet? Es duro, acá me lo dicen, es complicado, ¿no? Y esta semana que pasó sin aire acondicionado, ¿saben lo que es? ¿No? Sin aire acondicionado. Es decir, año tras año corremos tras el confort. El objetivo de alcanzar más y más confort. La casa y la casa cómoda, con todo el mobiliario, vienen todos los servicios, que ya no es gas y electricidad, ya ahora tenemos las señales de cable, de televisión, que internet, sí, que celular, que telefonía, después se añaden todo, hasta el tema de la alarma, ¿no? Que tenemos, y controles, los controles remotos, que de la reja, que del televisor, que del aire acondicionado. ¿No le pasó que perdió algún control remoto y no lo encontraba? ¿No? La desesperación que viene, cómo cambiamos los canales. Antes nos parábamos para cambiar los canales, ahora es la desesperación que no tenés el control remoto. Y el aire acondicionado también funciona. Es decir, la generación de confort. Y todo esto lo consideramos imprescindible, básico. Si nos falta esto, viene la desesperación, ¿no? Y hablando serio ahora, hablando serio, si usted estuvo alguna vez con alguna persona que está en el final de su vida, que está en los últimos días de su vida, ¿no? que va a fallecer, un moribundo, ¿usted le escuchó a esa persona hablar de estas cosas, del valor de todas estas cosas? ¿Escuchó alguna vez a un moribundo hablar del control remoto, de internet, del televisor, del auto, del aire acondicionado? ¿Escuchó a alguien en esos momentos de que hablaba?
hablaba de cualquier cosa menos de esto, justamente porque en ese momento ahí se sopesa qué es lo valioso de la vida. Y el confort y todas estas cuestiones no son lo más valioso. No. El confort es importante, tampoco le estoy diciendo que ahora vaya y cierre y abra las ventanas y apague el aire acondicionado. No, no le estoy diciendo eso y tire los controles remotos y corte internet. Pero en su justo lugar, brindan un servicio pasajero para una situación pasajera. No satisfacen, no nos van a hacer felices, plenos, no van a satisfacer la sed espiritual. No vamos a alcanzar la felicidad acumulando y acumulando cada vez más confort. Jesús nació sin confort y vivió sin confort. Por eso él dijo, ¿no?, a los que lo querían seguir, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué quiso decir con esa frase? No tengo nada, ni casa, ni mobiliario, ni cama. Jesús mismo vivió sin nada de todo esto. No tenía. Por eso uno lo ve visitando a María, Marta, Lázaro en su casa, o lo ve ahí reuniéndose con los discípulos en el Monte de los Olivos, allí en el bosque. Es decir, no tiene, recorriendo, no tenía nada de lo que nosotros tenemos, Jesús. Nada, absolutamente nada. Sin embargo, Pedro, que era bien perspicaz, cuando le preguntó a Jesús, ustedes pueden irse, ¿quieren irse ustedes también? Jesús le dijo, Pedro le contestó, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Perspicaz, Pedro. Es decir, no hay confort de ningún tipo, no tenemos ni casa donde estar. Cuando hizo la cena tuvo que ir a pedir ahí un aposento, cuando entró a Jerusalén, un animalito que lo llevó, todo prestado. Es decir, Jesús no tenía nada de confort. Pero Pedro, perspicaz, dijo, pero está la vida con él. Está la vida. Y está hablando de la vida eterna, ¿no? La vida en plenitud. No se necesita confort, ¿no? Pero necesitamos a Jesucristo, ¿no? Si queremos vida. Si queremos vida necesitamos a Jesucristo. El nacimiento, salimos de allí, ahora nos vamos. Habría que tener otra imagen, ¿no? Ahora tendríamos que tener la imagen de los ángeles y los pastores. El ángel se le presenta a los pastores, en el campo están allí guardando los rebaños, y el ángel le dice, y los ángeles, la multitud de ángeles dicen después, tres cosas valiosas acerca de Jesucristo. Por lo menos tres, podríamos decir más. Pero hay tres cosas valiosas que dicen acerca de Jesucristo. Salen afuera de esta escena. Y el ángel les dice a los pastores, he aquí os doy nuevas de gran gozo. Esto que está sucediendo es motivo de gozo. El nacimiento de Jesús es gozo. Jesús va a traer alegría, gozo. Y el gozo no provenía de las multitudes, de la gente famosa que estaba allí, de que había un palacio, de que había autoridades, riquezas ni bienes. El gozo provenía de este niño, que era Dios, el Hijo de Dios. Únicamente podemos tener gozo, verdadera alegría, unidos a este niño, no a todas esas cosas. El gozo viene de este niño. En segundo lugar, el ángel le dijo a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Va a producir gozo. Es el Salvador. Allí estaba el Salvador. No había riqueza, no había gente, no había multitud, no había confort. Pero estaba la salvación. En esta persona con la cual tenemos que vincularnos, estaba la salvación. Faltaba todo aquello, pero estaba la salvación eterna. La salvación no depende, ¿no?, de lo que acumulemos, de la vida que tengamos, todos los servicios, de los conocidos, de las multitudes que nos rodeen. Depende de nuestra relación con este niño que nació, con Jesucristo. Solo podemos alcanzar salvación unidos al Salvador. No hay que confundirse. Ninguna de las otras cosas nos va a dar salvación. Y en tercer lugar, allí sí, las multitudes de ángeles aparecieron y alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Gozo, salvación y paz, el Hijo de paz. Este niño venía a traer paz. Las multitudes, el estar con mucha gente, el estar con gente importante, reconocida, ¿no?, el tener ahorros, recursos, confort,
nada de todo eso nos va a traer paz en el corazón. Nada de eso te va a producir paz en el corazón, definitivamente. Del único que podemos recibir verdadera paz es de ese niño, que nació, creció, resucitó y murió. Murió y resucitó por nosotros. Ese es el único ser que nos puede dar vida y paz. En ninguna otra cosa vamos a conseguir paz. Termina el relato diciendo que los pastores se fueron, alegres, entendemos, estaban llenos, alabando a Dios. Y estaban contando, ya habían contado a otros lo que habían visto a Jesucristo. Y no se fueron alabando a Dios, alegres y queriendo transmitir su experiencia a otros porque vieron una multitud, un hecho famoso con autoridades, entraron al palacio, vieron a Herodes, a sumo sacerdote, fueron invitados a un evento especial, singular, histórico, por todas las luces de este mundo. Se fueron alabando a Dios, gozosos y llenos, porque vieron a este chico, a este niño en el pesebre. Vieron al Salvador, vieron al Hijo de Dios. Nos faltan 2 semanas para la Navidad, ¿no? Y en esta Navidad no nos distraigamos, hagamos el compromiso de no distraernos, porque ya estamos haciendo la lista, cuánta gente va a venir, con cuántos nos vamos a reunir, y quiero que fulanito esté, y este menganito, bueno, tendrá que venir, pero... Es decir, empezamos, quiero que este sí esté. Empezamos a pensar que la cuestión es la gente, y con este quiero estar, este no. Empezamos a pensar en el confort, tenemos el dinero para las compras, la comida y todo esto, y tenemos que brindar un buen servicio, tenemos las mesas, la silla, la vajilla. Eso, yo a veces no me aplico tanto a eso, lo hace Paula, pero... la vajilla, las sillas, todas las cosas, cómo funciona el aire acondicionado, de esto, aquello, el otro. Estamos todos corriendo atrás de eso, ¿no? Si tenemos para comprar, cuánto saldrá, qué gente va a venir. Nos distraemos con todo eso. Y la realidad de la Navidad es que estemos unidos a este niño, que veamos a Jesucristo, que tengamos la misma experiencia, hermanos, como tuvieron los pastores, que vieron a Jesucristo, unidos a Jesucristo, conocieron que era el Salvador y se fueron gozosos. Tuvieron gozo, alegría, alabaron a Dios y les contaron a otros que habían visto al Salvador. Que esta Navidad no estemos distraídos en todo esto que lo rodea, ¿no? Y que lamentablemente nos aplicamos en las cosas materiales, en la gente, corremos detrás de todo eso y finalmente terminamos sin paz. Si queremos verdadera paz, gozo y salvación, tenemos que mirar a Jesucristo. Que eso sea lo que suceda, hermanos, en esta Navidad.